Hoy es 23 de abril, es el Día del Libro. Desde Galeana ICIA hemos pensado que los lectores sois lo más importante, porque ¿qué sería de nosotros sin vosotros? Así que he llamado a unos cuantos escritores, amigos, para que os cuenten qué leen ahora. Vamos chicos, pasad. Hola, soy Domingo Alberto Martínez, autor de Un ciervo en la carretera y de Pink Cadillac Man, y quiero desearos desde el blog de Galeana ICIA un feliz día del libro, feliz día de Aragón y de San Jorge. Para conmemorar este día del libro voy a leer el inicio de la sonata de primavera del escritor Ramón María del Valle Inclán, que dice así: Anochecía cuando la silla de posta traspuso la puerta salaria y comenzamos a cruzar la campiña llena de misterio y de rumores lejanos. Era la campiña clásica de las vides y de los olivos, con sus acueductos ruinosos y sus colinas que tienen la graciosa ondulación de los senos femeninos. La silla de posta caminaba por una vieja calzada. Las mulas del tiro sacudían pesadamente las colleras, y el golpe alegre y desigual de los cascabeles despertaba un eco en los floridos olivares. Antiguos sepulcros orillaban el camino, y mustios cipreses dejaban caer sobre ellos su sombra venerable. La silla de posta seguía siempre la vieja calzada, y mis ojos fatigados de mirar en la noche se cerraban con sueño. Al fin quedéme dormido, y no desperté hasta cerca del amanecer, cuando la luna ya muy pálida se desvanecía en el horizonte. Poco después, todavía entumecido por la quietud y el frío de la noche, comencé a oír el canto de madrugueros gallos y el murmullo bulliente de un arroyo que parecía despertarse con el sol. A lo lejos, almenados muros se destacaban negros y sombríos sobre celajes de frío azul. Era la vieja, la noble, la piadosa ciudad de Ligura. Pues lo dicho, feliz día del libro y muy felices lecturas. Si el pan robado sabe mejor, ¿a qué sabe un beso prohibido? Lo robado tiene buen sabor, porque se disfruta en lo escondido. Este libro es de mi querido amigo Alberto Mendoza, compatriota. Yo soy Bela Sánchez, escritora, y quiero decirte que los mejores amigos son los libros. Con ellos puedes viajar a lugares inimaginables y puedes soñar y crear e imaginar. Así que este 21 de abril te deseo un feliz Día Internacional del Libro y por favor nunca dejes de leer. Un abrazo desde Guatemala. Buenos días, mi nombre es Carmen Navas y hoy os quiero felicitar el Día del Libro desde el blog de Galeana. Y para hacerlo, quiero leeros un trocito de un escritor llamado Víctor Fernández Correas, compañero también del blog, y de su libro Hambre de Gloria. Espero que lo disfrutéis tanto como yo. Es muy apropiado para el Día del Libro porque nos habla de Cervantes. ¿Ya has escrito alguna vez de estas cosas?, le preguntó Íñigo Sánchez. Alguna. Acertó a decir Miguel de Cervantes sonriendo con modestia. Y habrá más si cuento con la tranquilidad necesaria y una labor que me la pueda proporcionar. ¿Ya tienes pensado qué vas a hacer? Miguel de Cervantes se encogió de hombros, negando al mismo tiempo. Aún es pronto. Cuando vuelva a casa ya tendré tiempo, mintió. Lo sabía, pero no lo quería confesar. Se miró la mano izquierda, que no podía mover, pero ahí estaba. Se lo debía a Dionisio Daza Chacón, toda una eminencia. Un nervio seccionado por un trozo de plomo. No se la amputó, pero jamás volvería a utilizarla. Lo siguiente fueron 6 meses de hospital para curar las heridas recibidas en el pecho. ¿Quién le daría una ocupación en estas condiciones? En eso había pensado durante buena parte del trayecto. De ahí lo de escribir obras de teatro. Daban dinero, el público estaba ávido de novedades, y él traía consigo historias que contar de todo lo vivido y sufrido. Disponía de material suficiente. ¿Y tú?, fue él quien preguntó ahora a Íñigo. A casa. Este hizo una pausa. Supongo que después de descansar, seguiré matando. Espero que todos paséis un buen día y yo os doy desde aquí un beso muy grande. Hola, soy Estrella Vega y me gustaría leeros unos párrafos del libro Calima, el nuevo libro de Jorge de Leonardo,
desde el blog Galiana y Cía en el Día del Libro. El avance inexorable del reloj había ido difuminando los recuerdos, como ese barco que se pierde en la línea del horizonte, mimetizado con la neblina. Al catedrático de Historia Medieval, Alonso Cuevas, lo avistó en la Parca una noche de noviembre, 25 años atrás. Un infarto, según le contó a Tirso su madre, con la cara hinchada por el llanto y la ausencia de horas de sueño. Lo que jamás olvidaría ese adolescente de apenas 17 años sería el sonido de minúsculas dagas transparentes chocando contra el féretro e interpretando una melodía tan melancólica como el ambiente plumbio que dominaba el cielo de Madrid. Desde ese día, Tirso odiaba la lluvia. Con cada nueva tormenta iba olvidando más las facciones de su padre, no así la imagen del ataúd, que seguiría nítida, de ello estaba seguro, hasta que subiera a la balsa de Caronte. Hola, hola, gente lectora, me llamo Jorge de Leonardo y os quería desear un feliz Día del Libro 2025, recomendándoos una novela ambientada en el Neolítico que me ha encantado. Su autora es Estrella Vega y la novela lleva por título El linaje de la luna, de Crisol de Sueño Ediciones. Os voy a leer un fragmento. Canda nunca olvidaría el día en que recibió el don, y la dulce existencia que llevaba hasta ese momento no volvería a tener el mismo sabor. Aquel obsequio de la naturaleza dotaba de cualidades especiales a las mujeres bendecidas con él. Saltaba una o dos generaciones, creando incertidumbre sobre quién sería la siguiente poseedora. La última en recibirlo fue la poderosa mujer sanadora, Satinka, la abuela de Canda. A pesar de los suaves pliegues que el tiempo había dibujado en las facciones de la hechicera, el deterioro de sus ojos y la dificultad de movimiento que le proporcionaban los doloridos huesos, seguía manteniendo la capacidad de transmitir con la danza sentimientos que embelesaban a los espíritus. Ese poder y el conocimiento de las plantas curativas emitían una aureola de espiritualidad y misticismo ante los pobladores, que la convertía en la mujer más respetada y venerada del pueblo. Muchos aseguraban que era capaz de penetrar en el interior de aquellos que osaban sostenerle la vista. Nadie se dejaba engañar por su dulce mirada. Hola amigos, soy María Gevicén y os hablo desde el blog de Galiana y Cía. Quiero felicitaros por el Día del Libro y quiero también compartir con vosotros un fragmento de Seda, un libro precioso de Alexandro Barico, que os recomiendo. El domingo se dejaba caer por el pueblo para la misa mayor. Una vez al año recorría las hilanderías para tocar la seda que acababa de nacer. Cuando la soledad le oprimía el corazón, subía hasta el cementerio para hablar con él. El resto de su tiempo lo consumía en una liturgia de costumbres que conseguía preservarle de la infelicidad. De vez en cuando, en los días de viento, bajaba hasta el lago y pasaba horas mirándolo, puesto que, dibujado en el agua, le parecía ver el inexplicable espectáculo leve que había sido su vida. De nuevo, feliz Día del Libro. Hola, soy María de Jacobe y desde Galiana y Cía quiero desearte un muy feliz Día del Libro. Voy a leerte un fragmento de En las orillas del Sar de Rosalía de Castro. Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes ni los pájaros, ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso de mí murmuran y exclaman: ahí va la loca soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos. Y ya bien pronto, tendrá los cabellos canos y ve temblando aterida que cubre la escarcha el prado. Hay canas en mi cabeza, ahí en los prados escarcha, mas yo prosigo soñando, pobre, incurable, sonámbula, con la eterna primavera de la vida que se apaga y la perenne frescura de los campos y las almas, aunque los unos se angostan y aunque las otras se abrasan. Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños, sin ellos
cómo admiraros ni cómo vivir sin ellos. El intenso olor de las rosas llenaba el estudio, y cuando la ligera brisa del estío agitaba los árboles del jardín, por la puerta abierta entraba la densa fragancia de las lilas o el más delicado perfume del espino rosa. Desde la esquina del diván hecho de alforjas persas sobre el que estaba tumbado, fumando, como en él era costumbre, cigarrillo tras cigarrillo, Lord Henry Wotton podía divisar el resplandor de las flores, suaves como la miel y de color de un laburno, cuyas trémulas ramas apenas parecían capaces de soportar el peso de una belleza tan llameante como la suya. Y de vez en cuando, las sombras fantásticas de los pájaros en vuelo cruzaban las largas cortinas de seda de Tussor colgadas frente al inmenso ventanal, produciendo una especie de pasajero efecto japonés y haciéndole pensar en esos pintores de Tokio, de rostro pálido como el jade, que, por medio de un arte necesariamente inmóvil, tratan de transmitir la sensación de rapidez y movimiento. Desde Galeana y Cía soy Marta, leo el retrato de Dorian Gray y estoy aquí para felicitaros el Día del Libro a todos. Que paséis un fantástico día. Hola, soy Maite Esteban y os voy a leer un fragmento de La editorial del señor Bennet de Mónica Gutiérrez. No siempre que quieres puedes. No todos contamos con las mismas oportunidades y no solo en lo que se refiere a la situación socioeconómica o al lugar del planeta en que se ha nacido. Existen otros factores como la salud mental y física y las capacidades de comunicación y empatía de cada persona, su escala de valores y su egolatría. Desconfía de aquellos que han triunfado y creen que solo se debe a su talento y a su esfuerzo. Por cada uno de esos existen 1000 personas con un talento, conocimiento y disciplinas superiores que no han triunfado porque no disponían de los contactos o el capital necesarios o no estaban en el lugar correcto en el momento preciso o no caían simpáticos o eran demasiado introvertidos o modestos o íntegros para venderse mejor. Pocas veces triunfa el más talentoso, el más sabio o el más trabajador, sino el que mejor sabe venderse, adaptarse al sistema, el que tiene mejores oportunidades y le sonríe el azar. Alguien cree que ha triunfado exclusivamente por méritos propios, nunca ayudará a otras personas con peores oportunidades, porque está convencido de que no le debe nada a nadie y que los demás son demasiado vagos o tontos para hacer realidad sus sueños. Desde Galeana y compañía, feliz Día del Libro. Hola, soy Pilar Rodríguez y desde Galeana y Cía os queremos felicitar el Día del Libro. Os invito a descubrir mi libro favorito, Vencer al dragón de Bárbara Hamblin. A menudo los bandidos acechaban entre las ruinas de la antigua ciudad de la Encrucijada. Esa mañana, Jenny Waynes calculó que había 3 de ellos. Ya no estaba segura de que fuera cosa de magia. Tal vez era simplemente la habilidad, el instinto del habitante de los bosques para detectar el peligro. Ese instinto que desarrollaba cualquiera que hubiera llegado adulto en las tierras de invierno. Pero cuando tiró de las riendas al llegar a los primeros muros en ruinas, donde sabía que aún la ocultaba la mezcla de niebla otoñal y penumbra matutina bajo los árboles más frondosos de la selva, advirtió al instante que las bostas de caballo en la arcilla húmeda del camino estaban frescas, libres de la helada que bordeaba las hojas a su alrededor. Notó también el silencio en las ruinas frente a ella. No se oía ni el susurro de un conejo por entre la retama que cubría la colina que había ocupado la vieja iglesia, la iglesia consagrada a los 12 dioses que amaban los antiguos reyes. Le pareció oler el humo de un fuego escondido cerca de las ruinas en la posada de la Encrucijada. Pero las gentes honestas se habrían acercado directamente, dejando una huella en las redes de rocío que cubrían la maleza de los alrededores. Luna, la yegua blanca de Jenny, levantó las largas orejas al oler otros animales, y Jenny le musitó algo para que guardara silencio mientras la alisaba la desordenada crin contra el cuello. Había estado buscando esos signos antes de que aparecieran. Se quedó inmóvil en el manto protector de la niebla y de la sombra, como una perdiz que se funde con los tonos marrones del bosque. Era un poco como una perdiz, oscura, pequeña y casi invisible en las apagadas y fortuitas telas a cuadros del norte. Una mujer robusta, fuerte como las raíces de los brezos en los páramos. Después de un momento de silencio, tejió la magia en una soga de niebla y la proyectó sobre el camino hacia las ruinas de la ciudad sin nombre.
Hola, soy Valleulla, desde el blog Galeana y Cía, y con motivo del Día del Libro me gustaría leeros un hermoso poema de la gran escritora María Vicent, Soñando el tiempo. No siento el haberte querido, solo duele haber olvidado que detrás de tus ojos oscuros existían misterios vetados. El sendero guardó tus pisadas en la mañana teñida de mayo, mientras la luz lloraba tu ausencia entre las piedras del viejo remanso. No sé si vendrás, si viniste, no sé si te habré olvidado. No sé si el viento de agosto te traerá hasta mí de la mano. Cruza el aire, roto ya el misterio. Ya no hay preguntas, ya no hay pasado. Queda la nostalgia prendida en el aire de un tiempo tan solo soñado. Hola, soy Víctor Fernández Correas y desde el blog Galeana y Cía quiero desearte un feliz Día del Libro. Y para conmemorar esta efeméride, el libro del que voy a leer un fragmento es El Camino, de mi admirado Miguel Delibes. Ahora, Daniel el mochilo ya sabía lo que era tener el vientre seco y lo que era un aborto. Pensó en Roque, el moñigo. Quizás si no hubiera conocido a Roque el moñigo, seguiría a estas alturas sin saber lo que era un vientre seco y lo que era un aborto. Pero Roque el moñigo sabía mucho de todo eso. Su madre le decía que no se juntase con Roque, porque el moñigo se había criado sin madre y sabía muchas perrerías. También las chiquillas le decían a menudo que por juntarse al moñigo ya era lo mismo que un golfo y un zascandil. Daniel el mochilo siempre salía en defensa de Roque, el moñigo. La gente del pueblo no le comprendía o no quería comprenderle. Que Roque supiera mucho de eso no significaba que fuera un golfo y un zascandil. Estoy aquí para leeros este libro que, bueno, no tiene mucha portada, pero es el primero en el que aprendí a leer. Son los cuentos de Hans Christian Andersen. Y este es La Reina de las Nieves. Y seguro que os suena. Dice así. Pues bien, empezaremos por el principio, y cuando lleguemos al final del cuento sabremos más que ahora. Se trata de un duende malo. Era uno de los peores, puesto que era el diablo. Un día estaba de muy buen humor porque había falsificado un espejo que tenía una virtud especial. Todas las cosas buenas y bellas que en él se reflejaban se reducían casi a la nada, pero todas las malas y feas se aumentaban y se veían peor que antes. Los más estupendos paisajes parecían espinas hervidas y las personas más buenas semejaban monstruos o se veían cabeza abajo y sin cuerpo. Las caras se torcían de tal modo que era imposible reconocerlas, y si alguna tenía una peca, estad seguros que le crecía hasta cubrirle la nariz y la boca. Feliz Día del Libro.